de todas las cositas que hemos estado estudiando en los pasados semanas, meses. Hemos aprendido muchísimo, es bien impresionante, pero es interesante cómo Dios permite que tú te topes con libros que ya de antemano afirman lo que Él ya ha estado trabajando contigo, y lo digo por el caso mío, porque pues básicamente ese ha sido mi testimonio. Yo creo que aquí nadie me... ¡Ay! Ay, espérate. Ok. Aquí nadie me va a dejar mentir porque, y les comento esto, ¿verdad? Como un testimonio. Porque cuando yo vivía en el apartamento, en un apartamento de 2 cuartos, de hecho en Puerto Rico, nosotros, mi papá era naturópata y nosotros pues cuando él estaba como médico pues no nos hacía falta nada. Cuando mi papá enferma tuvimos que enfrentar muchas pérdidas y lamentablemente pues perdíamos lo que teníamos y tuvimos que aprender a construir básicamente de cero. Pero algo que aprendí en cada una de esas estaciones de mi vida, en esos procesos, fue a nunca rendirme, nunca rendirme. Y darme cuenta que todo en la vida tiene un propósito y tiene una razón de ser. Nada pasa por casualidad, absolutamente nada. Y eso han sido lecciones de vida que yo le doy las gracias a Dios que me ha pasado, porque gracias a esas lecciones de vida, eso me ha permitido a mí a valorar, a ver la vida de otra manera, a crecer como ser humano, a darme cuenta que, no, que como las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, existe una belleza dentro de cada estación y hay un propósito dentro de cada prueba. Yo les voy a ser bien sincera con relación a todo lo que acabamos de leer. Yo tuve que manejar las emociones porque yo tuve que dejar de ser víctima, ¿ok? Yo tuve que dejar de ser víctima. Yo era víctima de mi historia. Yo no sé si tú estás en una posición donde eres víctima de tu historia. Características de una persona que es víctima, todo el tiempo está buscando la autocompasión, o sea, la compasión de los demás. Todo el tiempo está utilizando situaciones que son reales, pero para como un pretexto o como una razón para omitir el proceso de hacer cambios y de la toma de decisiones. Por ejemplo, no, yo no puedo hacer eso porque esto no es para mí, porque a mí se me va a hacer difícil, porque yo no nací para eso, yo no puedo, porque, y el por qué es sencilla y llanamente lo que te rodea, tu entorno. Entonces, lamentablemente, tu situación o tus circunstancias hacen que tú te envuelvas en una parálisis, utilizando esas razones como un pretexto, como una excusa para omitir el proceso de la toma de decisiones que sabes que tienes que hacer. Entonces eso me hacía a mí víctima de mis circunstancias, de mis situaciones. Y eso hacía que la gente decía, ay bendito, pobrecita, pero la gente seguía avanzando y yo me seguía quedando estancada. Algo que tú tienes que entender es que las excusas basadas en una posición de víctima dentro de tu circunstancia, la única persona que va a perjudicar es a ti. Y obviamente si estás casado y tienes hijos, va a perjudicar también, o eres líder de un equipo, sí perjudica también las personas que te rodean. En cambio, hubo un momento dado en mi vida cuando él dice carácter, pero yo digo insatisfacción, como dice el libro. Yo me cansé. Yo creo que yo lo he dicho, ustedes me siguen y ustedes saben que esto no es un invento. Yo lo he dicho en el pasado. Hubo un momento en mi vida donde literalmente yo me cansé. Me cansé. Me cansé de tener que limitarme al momento de hacer compras, de tener que estar horas en el teléfono buscando ayudas federales, de tener que estar haciendo fila aguantando humillaciones de la gente, de tener que querer ahorrarme en pañales y tener que hacer fila y aguantar personas racistas humillándome. Me cansé de ir a reuniones de la iglesia, reuniones de amistades y que tengan que hacer comentarios como que, no, como tú recibes ayudas del gobierno, no, porque nosotros trabajamos para que tú recibas esas ayudas. Y una serie de humillaciones de gente que tú dices, wow, pero se dicen llamar cristianos y te hablan de esa manera. Me cansé
de que yo tenía que hacer lazos, tenía que vender cosas porque la gente no sabía que yo necesitaba el dinero y no me querían pagar mi trabajo. Y me negociaban mis horas de trasnocharme mientras mis hijas dormían, mientras mi esposo dormía. Yo me amanecía a las 3, a las 2 de la mañana haciendo lazos para llevarlos a la iglesia y que las personas me digan, ay, tú no me puedes dar una rebaja, no me lo puedes dejar en 5, en $3, cuando a mí me tomó horas hacer esa elaboración. Me cansé de simplemente que la gente me diga, ay, tú como tú estás en tu casa y no haces nada. Y yo te dije, yo estaba cuidando a mis hijas porque no tenía para pagar para cuido. Y no quería tampoco dejarlas en cuido, tampoco. Me cansé de muchas situaciones que tuve que vivir y si sigo hablando no termino. Y un día estaba sentada en el sofá de ese apartamento de 2 cuartos que tenía que estar escuchando a los vecinos, que no podía dormir a veces, que todo se escuchaba, que habían situaciones con los vecinos, que se sentía un ambiente cargado, que no podía dejar a mis hijas jugando afuera porque no confiaba en el ambiente en el que yo me encontraba. ¿Sabe? Fueron tantas y tantas historias que te puedo contar que me pude victimizar, que en algún momento pensé que esa era la solución, victimizarme, decir, no, yo no puedo, esto no es para mí, o ese trabajo no es para mí, esa oportunidad no es para mí, porque como yo no puedo, yo estoy con las nenas, yo no sé inglés, yo no sé esto, yo no sé lo otro. Yo pude seguir refugiada en las excusas, pero me tenía que cansar. Yo no sé si tú estás cansado de estar limitado o limitada y no vivir en tu potencial al máximo, vivir por debajo del potencial. Yo vivía por debajo de mi potencial y yo permití que esas situaciones me reprimieran. Me cansé de ir a las citas prenatales sola porque mi esposo tenía que trabajar, porque si no trabajaba no comíamos. Me cansé de lamentablemente que no lo veía, porque él todo el tiempo era esclavo del trabajo, de que se tuviera que conformar con un salario mínimo, pero tenía que sacrificar tiempo con nosotros. Entonces, si yo sigo, la lista es larga y yo estoy seguro que muchas de ustedes o muchos de ustedes tienen una lista en el cual dicen, me cansé. ¿Quiénes ahí me pueden decir, te cansaste? ¿Qué te cansaste de qué? ¿De qué te cansaste? Empieza a pensar hoy de qué estás cansado o de qué estás cansada. Pues yo llegué a un punto, tú sabes que del cansancio tú te hartas. En Puerto Rico entendemos, yo me harté, o sea, yo dije, ya no más. Y saqué ese coraje, pero ese coraje que me dice, Dios me creó para cosas mayores cosas de las que yo estoy viendo Dios tiene para mí, porque Dios ha prometido, mira, Dios hablaba y seguía hablando a nuestras vidas y seguía dando promesas a nuestras vidas, pero nosotros no veíamos porque no me había cansado para accionarme y actuar en fe, porque no me había cansado para dejar de estar utilizando mis circunstancias como una excusa, porque no me había cansado. Hasta que ahí pude tener el dominio propio de mis emociones y decir, mira, ¿sabes qué? Nada va a suceder si no haces acciones de fe, si no te mueves en pos de las promesas que Dios tiene para ti. Entonces ahí comencé a apropiarme de las promesas y los regalos que el Señor me había dado, que el Señor me ha dicho, los voy a bendecir, van a salir de ahí. ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho? Dígame, ¿cuántas promesas Dios te ha hecho? Y tú dices, están lejos, no están lejos. Yo creo que es tiempo de que se materialicen. Yo creo que es tiempo de que tú des pasos de fe porque la fe sin obra es muerta. Y yo no entendía eso. Y claro, tú te acomodas en un entorno en donde la gente está en la misma situación que tú. En donde te tratan de acomodar a una realidad. Yo te voy a dar una anécdota rápida. A veces lo que parece ser nice, bonito, no es. ¿Ok? Tú necesitas gente a tu lado que no te victimices por la gente fuerte. Al contrario, gente fuerte, gente que te saque de tu estado de comodidad, es lo que tú necesitas. Y yo te voy a dar un ejemplo rapidito. Jesús, cuando estaba comiendo con los discípulos, Jesús sabía que tenía que morir en la cruz. Que Jesús quería pasar por ese proceso, no, porque si no en Getsemaní no hubiera clamado hasta con lágrimas, hasta con sudor de sangre, diciendo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, él dijo, si así tiene que ser, pues, ni modo. Vamos a pasar por este perdaño, vamos a morir para que otros vivan.
Tiene que morir el ego, tiene que morir el yo, tiene que morir muchas cosas en ti para que los sueños de Dios resuciten y vivan en ti. O sea, tiene que morir algo de ti. Y Jesús, sabiendo con quién estaba comiendo en la mesa, él sabía que había uno que iba a hacer que esa muerte se diera más rápido, y era Judas. Y cuando él está siendo entregado, ¿verdad? Traicionado, Judas lo tiene de frente, porque Judas fue el que lo besa, obviamente, y lo entrega como señal. ¿Qué Jesús le dijo a Judas? A ver si alguien se acuerda aquí. Los que leen Biblia. En ese momento cuando Judas lo besó, Jesús le dijo, amigo. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? Con un beso me entregas. Obviamente a mí me rompería la vida si alguien después de sentirse traicionado por mí me diga amigo. O sea, eso es, olvídate. Pero mira lo interesante de esto, y te lo traigo como un ejemplo. Te voy a dar varios ejemplos aquí bíblicos. Cuando Jesús está caminando en la playa, que obviamente está Pedro, y las palabras de Pedro parecen ser muy bonitas. ¿Cuántas amigas tú tienes? Ay, voy a dar un ejemplo. Ay, Claudia, bendito lo que tú estás pasando. Tú no te mereces pasar por eso. Hay dolores. Ay, bendito, pobrecita de ti. Ay, no, pero mira, cógete un descanso, no. Ay, no le hagas caso a la gente. Quédate en una esquinita. Ay, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Aíslate, aléjate de toda esa gente. ¿Quiénes no tienen amiguitas así? O amiguitos así. Ay, chico, tú no te mereces eso, olvídate de eso, deja de estar luchando por eso, renuncia a eso, tú no tienes... ¿Cuánta gente no tenemos así, verdad que sí? Pues Pedro le estaba pasando la mano a Jesús, le estaba diciendo, ay no, es como decirle, tú no tienes por qué morir, si tú eres, tú puedes ahora mismo deshacer todo esto. Como quien dice, tratar de persuadirlo de que no fuera a la cruz a morir por nosotros. Imagínate qué tragedia si Jesús le hubiera hecho caso a ese sentimiento almático de Pedro. ¿Y qué le dijo? Porque obviamente Jesús discierne que ese consuelo no era de parte de Dios, era bien almático, bien carnal. Le dijo, apártate de mí, Satanás, pero no le está diciendo Satanás a Pedro, sino a la tentación que estaba recibiendo en ese momento de omitir el proceso de morir a la carne, de morir para que tú y yo podamos tener vida. Entonces, hay algo en ti que tiene que morir para que nazca el propósito de Dios en la vida de tus generaciones futuras. Escúchame bien. Algo en ti tiene que morir. Tiene que morir esa mentalidad negativa, esa mediocridad, ese ya, yo no sé, esto no es para mí, yo no puedo, yo soy inútil, yo soy bruta, esto no sirve, yo no puedo. Deja ya. Renuncia a eso y pasa el proceso de muerte. Muere a esos deseos, esas limitaciones, esas creencias que te han estancado por años y que no pueden seguir estancándote, porque hay una generación que se tiene que levantar en pos de tu fe activa, y hay una muerte de esas emociones negativas que tiene que surgir para que nazca y se desarrolle el sueño de miles de personas. Ese día en aquel sofá yo dije, me cansé. Yo vi a mis hijas jugando con su juguete y yo pensé en su futuro. Yo dije, ¿qué futuro quiero para ellas? ¿Quiero que ellas estén aquí toda la vida? ¿O deseo algo nuevo para mi matrimonio, para mi vida? Y claro, tú me vas a decir, esto lo pudo haber hecho cualquier persona, pero Dios le plació de poner la pasión y el deseo en mi corazón, porque Dios así lo quiso. Punto. Eso es otra cosa. Siempre estamos esperando que otros hagan. No, pues déjame ver qué hace mi hermano, déjame ver qué hace mi papá, déjame ver qué hace mi mamá, déjame que sea mi marido. No, si Dios te puso a ti una asignación, no la puedes delegar, te toca a ti. Yo sabía que me tocaba a mí. Yo sabía que había una serie de acciones que yo tenía que hacer, que no las podía delegar. Eso yo tenía que morir. Tenía que morir a tantas cosas de mí. Yo era una persona súper negativa. Pero porque hubo mucha gente en mi vida que no creyó en mí, que no creyó en el potencial que yo tenía y me hicieron creer que yo no tenía la capacidad. Y dije, basta ya, me harté. Me harté y dije, no voy a seguir así. Yo estaba rodeada por todos lados, y cuando te digo esto, yo no te miento. Y el que
El que me sigue por años y me conoce sabe que no te estoy mintiendo. Yo tengo gente que te pueden decir lo que ella está diciendo es verdad. De mi boca no va a salir mentira, pero literalmente, estando en el ambiente de la iglesia, estando en el ambiente de la familia, estando en el ambiente de las amistades, no importara donde yo me metiera, era como si yo me sintiera acorralada. Era como si el ambiente me hiciera pensar que yo no tenía la capacidad para resurgir, que yo no tenía el potencial para echar hacia adelante, y todo el tiempo con miedo. ¿Y estás segura? ¿Y por qué tú vas a hacer eso? ¿Y por qué? Y todo el tiempo cuestionando aún mis decisiones, hasta que dije esto: mira, no, me voy a poner como unas gárgolas aquí, no voy a consultar con nadie, yo voy a orar. Yo voy a creer en lo que Dios a mí me prometió, y yo voy a caminar en fe. Y cuando ellos vean el fruto, entonces que se enteren. Pero no voy a consultar con nadie. Voy a orar, voy a buscar dirección de Dios y me voy a mover. Me voy a accionar. Y comencé a tomar decisiones que me llevaron a cambios dramáticos y significativos. Tenía que haber una sanación en mí. Para que tú puedas alcanzar el éxito y ser una persona de emprendimiento, tiene que haber sanidad, sanidad del alma. Yo tenía que perdonarme a mí misma. Yo tenía que decir: Michelle, te perdono por haber sido incrédula, por haber sido necia, por haber sido negativa, por haberte refugiado en las excusas, por haberle creído las mentiras a las otras personas. Michelle, te perdono por haberte maltratado emocionalmente, por haberte dicho que tú no sirves, que eres bruta, que eres impotente, que no sirves para nada. Michelle, te perdono. Y comencé a trabajar con mi autoestima. Comencé a permitirle a Dios que Él me mostrara cómo Él me veía. Señor, muéstrame cómo tú me ves. ¿Qué es lo que tú ves en mí? ¿Por qué pusiste tus ojos en mí si yo misma no me siento capaz? Y Dios comenzó a revelarme el propósito que tenía en mi vida. Así que te tienes que cansar y no puedes romantizar la pobreza. No puedes romantizar las limitaciones. Deja ya de espiritualizarlo todo y decir: no, porque como yo vivo humildemente, yo estoy más cerca de Dios. Negativo punto cero. No existe una relación entre la humildad y la pobreza. Lo siento. No es cierto. Es una falsa espiritualidad. Hay personas económicamente pobres y con un ego horrible. Perdóneme, y yo sí lo he visto. Y con un corazón muy malo, que quieren hacer maldad. Que son pobres y son avaros, son egoístas y son... No existe una relación. Ni mucho menos tampoco pueden pensar que las personas adineradas todas son egocentristas, porque no es cierto. Hay mucha gente con dinero y pudiente que han ayudado a miles de personas y han servido a la comunidad. Y a veces la gente ni se entera cuánto dinero tienen, porque no lo andan presumiendo. Es que la humildad es un acto del corazón. Viene de tu corazón. Es cuando tú reconoces que todo lo que eres y todo lo que tienes se lo debes a un ser supremo. Se lo debes a Dios. Y cuando tú agradeces la familia y todas las fuentes que te ayudaron a ti en el proceso de tu crecimiento. Es cuando tú reconoces que lo que te hace grande no es lo que tienes, sino es lo que haces con lo que tienes. Es tu esencia. Es una actitud del corazón. Así que no romantices la pobreza. No vengas a decir: no, yo estoy bien así. Nadie está bien en escasez. Perdóname. Nadie está bien en escasez. Y tampoco la riqueza te da la felicidad. Porque hay gente rica que se ha quitado la vida. Yo creo que la riqueza más grande es que tú puedas encontrar tu identidad en Cristo. El que tú puedas saber quién eres. Y la palabra del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También hay promesas en la palabra donde dice: vas a comer, mira, y vas a tener y no vas a pedir prestado. Vendrán del norte, del sur, eso está en Isaías, de todos lados. ¿Y sabes qué? Él lo mismo lo dice: vas a ser bendecido.
Y Él dice, ¿cuánto se goza Dios que tú puedas disfrutar del fruto del sudor de tu frente? Eso también lo dice la palabra. Pero también dice en la Biblia en algo que te voy a confrontar. Dice, haced todo, todo como si fuera para Dios y no para los hombres. Entonces yo no sé dónde está tu excelencia en tus decisiones. Basta ya de romantizar la pobreza y de actuar con excelencia y decidir con excelencia. Que todo lo que tú hagas, desde que te levantas hasta que te acuestas, apunten hacia el éxito y hacia el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Que no te refugies en las excusas ni en las limitaciones, y que pongas tu mirada en las cosas eternas y que te des cuenta, como dice en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y yo no sé tú, pero si tú eres un embajador de Dios, tú vas a hacer todo con excelencia. ¿Es o no es verdad? Yo no voy a ser mediocre. Si yo represento, escúchame bien, a un Dios omnisciente, yo no puedo ir todo tira a un sitio, pero todo tira andrajosa, sin bañarme, todo apestosa, no, porque yo soy humilde y soy pobre, negativo, perdóname. Yo me doy un buen baño, yo me peino y nadie se entera mi crisis, porque yo sé a quién yo represento. Y yo represento a un Dios que todo lo puede y que me puede sacar de cualquier situación y me puede bendecir. Claro que sí. Pero muchas veces no entendemos que Dios quiere hacer en ti un milagro para producir milagros. Dios está interesado en hacer cambios primeramente en ti para que luego esos cambios se manifiesten en todas las áreas. Dice la palabra de Dios que seas prosperado tú, así como es prosperada que tu alma. En tu alma tiene que haber prosperidad, tiene que haber cambios en tu alma. La riqueza comienza desde tu corazón. Cuando tú eres una persona que reconoces a Dios, cuando tú eres una persona que entendiste tu identidad, cuando tú eres una persona que te perdonaste a ti misma, cuando entendiste cuál es tu posición como embajador del reino, cuando buscas primeramente su reino, cuando lo pones a Él primero, cuando lo honras en todo lo que haces, cuando no pones excusa, cuando eres responsable con tus acciones, cuando caminas y apuntas todos los días a ser una persona bendecida, a ser una persona responsable y diligente. Tienen que ocurrir cambios cuando tus acciones son correctas. Y Dios comienza a respaldar tus decisiones y tu obediencia, porque lo honras a Él con todo lo que tienes. Cuando honres a Dios con todo lo que tienes, recibirás todo lo que te hace falta. Y ahí es que empieza Dios a poner sus deseos en ti. Esto es clave. Dios mío, esto es clave, clave, clave. Están los deseos del alma, los deseos que son sumamente materialistas. Por eso es que Jesús dice en la palabra, me piden y es que no saben cómo pedir, es que no saben. Ni siquiera saben cómo pedir, imagínate. Hasta para yo pedirle a Dios, hasta para yo pedir, yo necesito a Dios, el discernimiento. Mi corazón tiene que estar sano. Porque mira, le voy a dar un ejemplo de una persona que su corazón no está sano, que tiene espíritu de rechazo, baja autoestima y se siente atropellado y es víctima de su historia. Empieza, Dios, Padre de lo alto, Señor omnisciente, todopoderoso, yo sé que nada me lo merezco, yo no te voy a pedir nada, no te voy a pedir nada, nada, nada. Si a ti te place, si tú quieres bendecir a esta, tu sierva. Bendito Cristo Dios. Ay, Señor. Imagínate que tú tienes a tu papá. Tu papá. Estás viviendo en la casa con tu papá. Y tienes hambre, tienes sed, necesitas ropa, necesitas cosas. Oh, papi, oh, gran papi, tú eres tan maravilloso. Si tú quieres, si te place, yo tengo hambre, tengo sed, necesito. Si tú quieres. Claro que Él quiere, es tu papá. Papi, te amo, tú eres tan bello, tan hermoso, yo quiero estar contigo, te necesito, tengo unas necesidades, yo te las puedo presentar. Claro que sí. Pero, ¿sabes qué? Muchos de ustedes no entienden lo que es tener una relación con tu hacedor, con tu formador, con tu creador. Cuando tú tienes una relación con Él, tú aprendes a comunicarte con Él. Y no le pides egoístamente, sino que le pides del corazón. Por eso es que tú tienes que tener una sanidad y una restauración del alma
para saber cómo acercarte a Él y saber cómo pedirle. Saber y presentarle tus deseos delante de Él. Unos deseos que no son egoístas, unos deseos que no piensan solamente en ti, unos deseos que van alineados al plan de Dios en tu vida. Y para eso tiene que existir una relación con Él. Para que sepas cómo pedir, ¿sabes por qué? Porque la Biblia lo dice, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué? Perfecta. No hay, en los pensamientos de Dios no hay calamidad alguna. No existe calamidad alguna. Le estoy hablando palabra de Dios. De modo que nosotros tenemos que encontrar ese punto sensible que te lleve a ti a tener deseos de querer progresar en la vida. ¿Ok? Y ahí es que tú llegas a la conclusión donde tú dices, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Me voy a determinar, me voy a parar de aquí y lo voy a hacer. Voy a empezar a hacer cambios. Hábitos saludables. Hábitos correctos. Saber qué tengo que dejar de hacer y saber qué tengo que hacer. Hoy yo quiero que tú te vayas de aquí pensando, porque yo voy a dar un estudio de esto, de los hábitos. Los malos hábitos, los buenos hábitos. ¿Qué malos hábitos tú entiendes que tú estás haciendo que no te están llevando a avanzar en la vida y que lo único que te están consiguiendo es estancarte? ¿Y cuáles son esos hábitos que tú sabes que tienes que hacer para hacer que las cosas sucedan? En ti tiene que existir determinación. ¿Ok? Determinación. Tú tienes que decir, ya tengo claro lo que quiero, ya me cansé de esta realidad, yo creo en las promesas que Dios tiene para mí y yo me determino a avanzar. Determinación. La determinación te lleva a la acción y la acción te lleva a materializar esos deseos del corazón. Pero si los deseos del corazón están alineados a la voluntad de Dios y no son caprichos, no son caprichos, ¿sabes qué? Tú vas a ver el cumplimiento. Yo no puedo desear egoístamente. Yo tengo que desear ¿qué? Juiciosamente, con sabiduría. Mis deseos y las cosas que yo les presento a Dios tienen que estar alineadas a su voluntad, obviamente. Por eso es que dice, piden y no saben cómo pedir. O sea que tú te das cuenta cómo es una limpieza completamente por dentro. Y así entonces esa fe te lleva a acción, porque la fe sin obra es muerta, como decía, dice la palabra. Así que es increíble cómo mi vida cambió y fue transformada, porque yo me hice esa pregunta. Yo estoy dispuesta a intentarlo. Michelle, ¿tú estás dispuesta a vivir así el resto de tu vida? Yo creo que tú te preguntes hoy, ¿tú estás dispuesto a vivir así el resto de tu vida? Lo que no te atrevas a sacrificar hoy, lo vas a sacrificar el resto de tu vida. ¿Quieres vivir así el resto de tu vida? No. El tiempo es vida, no es oro. Vida, tiempo que perdiste, vida que perdiste. Oportunidades que se fueron. El tiempo no lo vas a poder recuperar. El dinero sí, pero el tiempo no. Así que tu vida es más valiosa que el dinero. Pero tu vida hace falta ¿qué? Economía, ¿verdad que sí? Y Dios te ha dado dones y talentos y el potencial para poder producir no solamente dinero, sino dones, sino talento, desarrollarte y tener la capacidad de bendecir la vida de otros con los dones y los talentos que Dios ha puesto en ti. Así que si otros pueden, ¿por qué tú no? Y con esto concluyo. Ya deja de decir que esto es para unos y para ti no. Yo me puedo gozar de las bendiciones de otras personas, pero yo no me puedo comparar con ellos porque la vida de ellos y el proceso de ellos no es el mío. Dios tiene una bendición que tiene tu nombre. Yo no quiero la bendición de otra persona, yo no quiero los resultados de otra persona, yo no quiero lo que otras personas tienen. Yo anhelo lo que ya Dios pensó y tiene para mí. Yo voy en pos de las promesas que Dios tiene para mí. Yo me puedo gozar y me puedo alegrar de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, pero yo no quiero lo que ellos tienen. Yo deseo lo que Dios tiene para mí. Escríbelo ahí. ¿Quiénes desean lo que Dios ya asignó para ti? Yo deseo lo que Dios tiene para mí. Y todo lo que hoy ha estado aguantándote, todo lo que hoy ha estado paralizándote, todo lo que te ha estado frenando, todo lo que te ha estado deteniendo, hoy tú dices, me cansé. Me cansé. Así que tienes como tarea entrar en un proceso de análisis, escribir
Yo deseo lo que Dios tiene para escribir todas esas creencias limitantes, todas esas malas decisiones que estás tomando, todos esos malos hábitos y decir de qué te cansaste. Yo creo que todos aquí necesitan escribir de qué te cansaste. Yo me cansé de esto, yo me cansé de esto, yo me cansé de esto. Lo segundo es, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar eso? Estoy dispuesta a sacar tiempo para meterme con Dios. Estoy dispuesta a aumentar mi tiempo para capacitarme, para leer. Estoy dispuesto y dispuesta a tomar decisiones y acciones saludables que apuntan a mi éxito. Porque yo no quiero vivir todo el tiempo debajo de mi potencial y que sea la crisis lo único que me active. Hay gente que la crisis es lo único que lo acciona. Si hay una crisis en la familia, es lo único que lo acciona a hacer lo que sabe que tiene que hacer. Y yo no creo que tú quieras vivir de que la crisis sea lo que te accione. Yo creo que te acciona el propósito. Yo necesito que aquí todo el mundo tenga objetivos, tenga metas, tenga sueños. Y que lo que te accione todos los días a hacer decisiones correctas sea el propósito de Dios en tu vida. Esos sueños, esos objetivos que existen dentro de ti. Así que aquí los dejo con esto. Tengo una reflexión final, pero no la voy a grabar. Aquí los dejo con esto, con esta palabra que era más que necesaria. Aquí tengo bastante. Voy a empezar mi empresa. Dios me ha dado mucho talento. Ya me cansé. Amén. De los cobardes no se escribe nada. Hay que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Amén. Eso es así. Aleluya. Así es. No hay relación entre la pobreza. Exacto. Son enseñanzas erradamente. Dice, porque nunca me quejé del proceso y vivir. Amén. Nadie no tenía que comentar. Exacto. Y yo me identifico con tu testimonio, Patti, porque a mí me pasó lo mismo. Muchas veces nadie sabía lo que estaba pasando. Pero yo no me quejé. Yo vendía lazos y tenía que vender. Yo hacía fotografías, videos, que yo no hice. Y la gente decía, ya viene esta a vender. Pero lo que no sabían es que yo necesitaba la plata. Y yo elegí no pedirle a nadie. Yo elegí trabajar. Yo elegí monetizar mis talentos. Yo elegí creerle a Dios. Así que las críticas van a ser parte del proceso, pero no deben nunca, nunca detenerte. Soy hija de Dios y amén. Así mismo. Gracias, Rocío. Así que ya aquí